A continuación se presenta el tema toxicidad de los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos por sus siglas como AINES, son uno de los grupos de fármacos más prescritos a nivel mundial. Son útiles en el dolor reumático, tanto en enfermedades inflamatorias como degenerativas, y por su poder analgésico también se usan con frecuencia en enfermedades no reumáticas como la migraña, dolor dental y en general en cualquier proceso doloroso. Además, son útiles como antitérmicos y en los últimos años se ha demostrado un efecto de prevención del cáncer de colon. Su uso en la población general está muy extendido, incluso como automedicación, dado que con frecuencia se consigue sin receta ni control médico, con el consiguiente riesgo potencial de aparición de efectos secundarios. Esta clase heterogénea de fármacos incluye la aspirina y otros agentes inhibidores de la ciclooxigenasa, que pueden ser no selectivos y selectivos. Los AINES presentan las siguientes características. Su acción es predominantemente periférica, poseen una acción analgésica de moderada intensidad, no producen dependencia y presentan toxicidad reducida. Los AINES no selectivos son los más antiguos y designados como tradicionales o convencionales. Los AINES selectivos para la COX-2 se designan como COXIB. En los últimos años ha sido cuestionada la seguridad del uso de los AINES en la práctica clínica, particularmente de los inhibidores selectivos de la COX-2, en la presencia de determinadas condiciones y enfermedades, lo que conllevó a la retirada de algunos de estos fármacos del mercado. Los AINES tradicionales pueden presentar estándar de selectividad COX-2 similar al de los COPSIB. Es como el caso del diclofenaco comparado con el celecoxib, o ser inhibidores más activos de la COX-1 como naproxeno e ibuprofeno. El mecanismo de acción por el cual estos fármacos presentan su efecto es mediante la inhibición de la ciclooxigenasa. Es el mecanismo principal, evitando la producción de prostaglandinas que actúan como mediadores de la inflamación a nivel periférico y central. Inhiben la prostaglandina sintetasa, afectando a la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. Se conocen dos formas de la enzima COX, COX-1 y COX-2. La enzima COX-1 es una enzima constitutiva que se presenta en la mayoría de los tejidos. Se encarga de regular procesos como la protección gástrica, secreción plaquetaria, función renal y la homeostasis vascular. Por tanto, su inhibición puede provocar efectos secundarios a estos niveles. La enzima COX-2, esta enzima habitualmente no se detecta en los tejidos y aparece de forma inducida en estado de inflamación. Su expresión se inhibe por todos los AINES y también por los corticoides. En estos casos, los llamados AINES selectivos, al inhibir preferentemente la enzima COX-2, consiguen una acción antiinflamatoria, sin los efectos secundarios, especialmente gástricos, al no inhibir la enzima COX-1. En el siguiente esquema se representan los efectos que se producen al inhibir las dos formas de la enzima. En la COX-1 es una enzima constitutiva de órganos como estómago, riñón, intestino, plaquetas y tienen funciones fisiológicas. Si se inhibe, producen efectos adversos como ser úlcera en el estómago y hemorragias, que son uno de los efectos de mayor riesgo en los pacientes que consumen este tipo de fármacos.
La COX-2 es inducida y solo está presente en condiciones patológicas. Si se inhiben, se obtienen efectos terapéuticos como disminución del dolor, disminución de la inflamación y entre otros efectos. Una vez conocido tanto las características y el mecanismo de acción de estos fármacos, es importante conocer su clasificación. Presentan 3 clasificaciones, las cuales son selectividad para la ciclooxigenasa, que pueden ser no selectivos y selectivos. Dentro de los fármacos no selectivos que pueden actuar tanto en COX-1 y en la COX-2 se encuentran aspirina y acetaminofén, que son los fármacos que se utilizan a nivel mundial, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, sulindac, diclofenaco, piroxicam, betapiroxicam, meloxicam y cetoprofeno. Dentro de los fármacos selectivos se encuentran el grupo de los COPSIB, los cuales se pueden mencionar rofecoxib, valdecoxib, parecoxib, celecoxib, etoricoxib y lumiracoxib. En la segunda clasificación es de acuerdo a su estructura química. Algunos de los fármacos están dentro del grupo químico que hacen representar su estructura. Se pueden mencionar grupos químicos como salicilatos, dentro de los cuales se encuentra el ácido acetil salicílico, indolacéticos, dentro de los cuales se encuentra la indometacina, arilacéticos, en los cuales se encuentra el diclofenaco, y arilpropiónico, donde se encuentra el ibuprofeno. Y también están los oxicam, fenamatos y los inhibidores selectivos de la COX-2. La tercera clasificación es de acuerdo a su vida media plasmática, que pueden ser de vida media corta con un tiempo menor a 6 horas y de vida media larga con un tiempo mayor a 6 horas. Dentro de los de vida media corta se pueden mencionar el ácido acetil salicílico, indometacina, diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno y flurbiprofeno. Dentro de los de vida media larga se puede mencionar sulindaco, aceclofenaco, naproxeno, piroxicam, tenoxicam, meloxicam y algunos del grupo de los COPSIB como ser celecoxib, etoricoxib y lumiracoxib. Continuando con la exposición, les hablaré acerca de la seguridad de estos medicamentos. Sabemos que todo medicamento que se desea administrar a un paciente es porque es necesario y debe ser lo más racional posible. Para intentar minimizar o disminuir la aparición de los efectos adversos que provocan los AINES, antes de comenzar con el tratamiento debemos realizarnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿necesita el paciente el uso de un AINE? ¿Cuál es la posible toxicidad o riesgos que pueden provocar los AINES? ¿Cuáles son las posibles interacciones medicamentosas de los AINES con otros medicamentos? Ya que esto podría provocar una disminución del efecto farmacológico o bien un aumento de los efectos tóxicos entre otro tipo de interacciones. Dentro de la toxicidad de los AINES se han demostrado mediante estudios que provocan 2 tipos de toxicidad principalmente. La primera es a nivel gastrointestinal. Estos medicamentos provocan hemorragias conocidas como úlceras, debido a que estos medicamentos tienen como mecanismo de acción inhibir a la ciclooxigenasa tipo 1, que a su vez es la encargada de dar protección a la mucosa gástrica que es mediada por las prostaglandinas. Hay un grupo de fármacos dentro de los AINES conocidos como los COXIB que no inhiben a la COX-1 sino que son altamente selectivos solamente por la COX-2, teniendo menor toxicidad a este nivel. Se ha demostrado que del 10 al 30% de los pacientes que toman AINES
presentan úlceras. Del 30 al 50% presentan dispepsia, que es un tipo de trastorno que ocurre después de las comidas, cuyos síntomas más frecuentes son las náuseas, pesadez, flatulencia y dolor de estómago, pero lo cual no se relaciona con el desarrollo de otras complicaciones más graves o mayores. El riesgo con estos fármacos sobre este tipo de toxicidad aumenta con la presencia de otros factores de riesgo a este nivel, como por ejemplo tener una edad mayor a 60 años, haber presentado alguna complicación gastrointestinal previa o usar de manera concomitante con corticoides o anticoagulantes. Otro tipo de toxicidad que provocan los AINES es a nivel cardiovascular, que incluso se ha llevado a la retirada de algunos AINES del grupo de los COXIB, como fue el caso del Rofecoxib y el Valdecoxib. Estos medicamentos se retiraron a partir del 2004 porque se demostró un aumento del riesgo de eventos a nivel cardiovascular. También todos los AINES, tanto los clásicos como los COXIB, provocan un aumento de la presión arterial, y esto se debe a la inhibición del efecto compensador de vasodilatación de las prostaglandinas a nivel renal, aumentando de un 3 a 6 milímetros de mercurio. Los AINES, por provocar vasoconstricción, pueden empeorar la insuficiencia cardíaca ya presente, aumentando su riesgo unas 10 veces más aproximadamente. Sin embargo, hay datos de menor incidencia de insuficiencia cardíaca utilizando el Celecoxib y el Etoricoxib en comparación con otros AINES no selectivos. Continuando hablando acerca de la toxicidad de este grupo de fármacos, vamos a hablar de la toxicidad hematológica, recordando que la toxicidad hematológica tiene que ver con lo que es la sangre, sus alteraciones, sus células, etc. Una de las manifestaciones de este tipo de toxicidad es la neutropenia. La neutropenia es un efecto poco frecuente que alcanza a menos del 1% de los pacientes y tiene acción sobre las plaquetas. La neutropenia puede aparecer debido a diferentes factores como ser un recuento bajo o anormal de los neutrófilos en la sangre, cáncer, problemas de nacimiento, infecciones, etc. Las plaquetas no inducen actividad de la COX-2. Todos los AINES que inhiben la COX-1 provocan la disminución del tromboxano A2 plaquetario, es decir, que es selectivo e inhiben la agregación plaquetaria. Estudios han demostrado que la aspirina tiene mucha utilidad en la prevención de eventos cardiovasculares. Para evitar un aumento del sangrado antes de una intervención quirúrgica, se debe de retirar la aspirina y los AINES durante un tiempo equivalente a más o menos 4 o 5 veces su vida media. Como recomendaciones al momento de administrar este tipo de fármacos, debemos tomar en cuenta lo siguiente. 1. Se debe evitar los AINES en pacientes con enfermedades de la función plaquetaria y en recuentos por debajo de 50.000 plaquetas, ya que se pueden disminuir aún más debajo de estos valores. Y en los pacientes que reciben aspirina como antiagregante plaquetario, esta no debe de suspenderse si se asocian AINES, ya sean clásicos o COXIB, y si se utilizan AINES clásicos como el ibuprofeno o el naproxeno para evitar interferir con la acción antiagregante, deben de administrarse después y no antes de la toma de la aspirina, recordando que se prefieren los COXIB por ser menos selectivos. Otro tipo de toxicidad que puede presentarse con este grupo de fármacos es la toxicidad pulmonar y también tiene que ver en el asma. La toxicidad pulmonar es rara. Puede provocar una reacción anafiláctica, o sea, una reacción alérgica con presencia de broncoespasmo, especialmente en pacientes con sensibilidad a la aspirina. Esto recordemos que se debe a la inhibición de la COX-1, que es constitutiva, es decir, que ya la tenemos. Por otra parte, cerca del 10% de los pacientes asmáticos presentan una hiperactividad bronquial con aspirina.
por la misma situación de que la COX-1 es constitutiva. De forma ocasional pueden aparecer infiltrados de eosinofilia. La eosinofilia es un recuento anormal de los eosinófilos en la sangre. Y como recomendaciones al momento de utilizar este tipo de fármacos, tenemos evitar aspirina y AINES en pacientes asmáticos. Y también se puede valorar en pacientes con asma utilizar los COXIP por la misma situación de que los COXIP no son selectivos. Y por lo tanto, hay menos riesgo de poseer este tipo de toxicidad. Otro tipo de toxicidad que se puede dar por el uso de los AINES es una toxicidad hepática, que esta suele ser asintomática. Se da por la elevación de las transaminasas que puede ocurrir con el uso de dichos medicamentos. Aunque una insuficiencia hepática es rara, como dato se tiene que 1.1 por 100.000 prescripciones de AINES puede provocar una insuficiencia hepática. El diclofenaco puede provocar hepatitis clínica y no se han encontrado diferencias entre AINES clásicos y selectivos de la COX-2. Como recomendaciones, se debe realizar un control analítico en los primeros 2 meses de haber iniciado el tratamiento. Se debe retirar el AINE en las siguientes situaciones: cuando se encuentre un aumento de las transaminasas más de 3 veces del límite normal, cuando se encuentre una disminución de la albúmina sérica y si se ve aumentado el tiempo de protombina. También se puede dar una toxicidad en el sistema nervioso central. Los AINES pueden provocar a nivel del sistema nervioso central una psicosis, especialmente vamos a mencionar la indometacina, que se da en personas de edad avanzada. También se puede dar una meningitis aséptica, que está descrito con cualquier AINE, aunque predomina con ibuprofeno y naproxeno en pacientes con lupus eritematoso sistémico. También se puede dar un acofenos, que aparece con mayor frecuencia en pacientes que utilizan dosis altas de salicilatos, la cual desaparece al retirar el fármaco. Efectos de los AINES en la concepción, embarazo y lactancia. Por lo general, los AINES no son considerados teratogénicos, aunque la falta de datos suficientes impide recomendar su uso durante el embarazo. Debido a sus propiedades farmacológicas, los AINES pueden aumentar el riesgo de aborto espontáneo durante el primer trimestre del embarazo. También hay preocupaciones sobre un vínculo con defectos congénitos en el corazón. En el segundo y tercer trimestre de embarazo, los AINES, incluyendo la aspirina a dosis antiinflamatorias, puede provocar a veces insuficiencia renal fetal irreversible, cierre prematuro del conducto arterioso e hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, incluso con su uso tópico o exposición oral breve. Se han descrito casos de enterocolitis necrotizante y hemorragias intracraneales y gastrointestinales en niños expuestos a ciertos AINES. Los AINES también pueden causar sangrado en la mujer embarazada y en el feto. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno y la aspirina, que son los que más se utilizan en pacientes, no se recomiendan su uso durante el último trimestre del embarazo, porque alteran el flujo sanguíneo del feto, dilatando sus vasos sanguíneos. Además, la aspirina es un fuerte inhibidor de la función plaquetaria, por lo que aumenta la probabilidad de hemorragia durante el embarazo y el parto. Otro ejemplo de antiinflamatorio no esteroideo tenemos la indometacina, que se ha asociado ocasionalmente con riesgo de hemorragias cerebrales, especialmente intraventriculares o gastrointestinales, bajo la forma de enterocolitis necrotizante.
Si la madre padece de hipertensión o de preeclampsia, los AINES pueden perjudicar el control de la presión arterial y agravar la función renal. En conclusión, en la periconcepción, estudios recientes señalan un aumento de aborto y menor fertilidad entre las mujeres que toman aspirina. En el embarazo se debe evitar el uso de aspirina y otros AINES en los 2 últimos meses para impedir el cierre precoz del conducto arterioso y la aparición de hemorragias en el feto. Y en la lactancia, la aspirina es segura. Si se tiene que usar un AIN, es preferible que sea de vida media corta, como el ibuprofeno. Nuestro caso clínico es de una mujer de 66 años de edad con antecedentes de un nódulo tiroideo benigno diagnosticado y extirpado quirúrgicamente, quedando con un hipotiroidismo secundario que se controla con suplementación hormonal, levotiroxina. Además, tiene artrosis de la rodilla izquierda tratada con glucosamina. No tiene antecedentes de hepatitis, abuso del alcohol ni patología biliar. Su cuadro actual comienza con una acentuación de sus artralgias, dolor en las articulaciones, en la rodilla izquierda, y por iniciativa propia inició la ingesta de nimesulida, 20 miligramos por día, que mantuvo durante unos meses. La nimesulida es un nuevo AIN de la clase sulfonamida. Actúa más selectivamente sobre la COX-2 que sobre la COX-1 y tiene una potente acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Sin embargo, este fármaco también puede producir lesiones gástricas y daño hepático de tipo inflamatorio necrótico o colestásico. Desde que esta paciente comienza a tomar el medicamento, notó epigastralgia, que es un dolor en la boca del estómago. A las 6 semanas de la ingesta de nimesulida aparecieron náuseas y una semana más tarde ictericia y coluria sin acolia ni dolor abdominal. 2 meses después presentó un episodio con 5 hematemesis, que es un vómito con sangre, por lo que acudió al servicio de urgencias del hospital, donde se constató una paciente obesa, decaída, con ictericia de piel y escleras, temperatura axilar de 37.5 grados Celsius, una presión arterial de los 141,85 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, con ritmo regular, abdomen distendido y despreciable, sin visceromegalia ni estigmas de daño hepático crónico y con ruidos hidroaéreos presentes. Durante su hospitalización se realizaron exámenes, entre ellos la endoscopía digestiva alta, que mostró un estómago distendido con 3 úlceras a nivel del ángulo poco profusas, con bordes netos y fondo limpio, 2 de ellas redondas y la tercera de forma irregular. En el píloro se observó otra úlcera extensa que llegaba hasta la mitad del bulbo, sin signos de sangrado actual y con un fondo con fibrina y poca profundidad. En la ecografía abdominal mostró el hígado levemente aumentado de tamaño. Los riñones, vaso, páncreas y aorta tenían aspecto ecográfico normal. No se detectó presencia de ascitis. La paciente se trató con reposo, régimen liviano, vitamina K, parenteral y ranitidina, inicialmente intravenosa y luego oral. Se suspendió la ingesta de nimesulida, pero se mantuvo la levotiroxina. Durante la primera semana evolucionó con náuseas ocasionales,
aumento de sus niveles de bilirrubina total y directa y de fosfatasas alcalinas. Posteriormente tuvo una disminución lentamente progresiva de la ictericia. A las 6 semanas de aparición de la ictericia se realizó una biopsia hepática percutánea que mostró un parenquima hepático, distinguiéndose la formación de nódulos de aspecto regenerativo. Los espacios porta se encontraban ensanchados, con aumento de las células inflamatorias y presencia de puentes entre los espacios, con necrosis de hepatocitos y abundantes células mononucleares, consistentes en linfocitos, histocitos, algunas células plasmáticas y polimorfonucleares. En conclusión, se determinó que fue una necrosis en puente extensa con elementos sugerentes de daño hepático tóxico y regeneración con formación de algunos nódulos, lo que la paciente presentaba. Al mes de la hospitalización, una segunda endoscopía mostró el estómago con fondo, cuerpo y ángulos normales, el antro con mucosa congestiva y el píloro y duodeno normales, por lo que fue dada de alta. Un control a los 3 meses y medio del alta reveló la ausencia de síntomas digestivos, un examen abdominal negativo y pruebas de laboratorio hepático normales. En este caso, nuestra paciente, la aparición de náuseas, ictericia y coliuria a las 6 semanas de tratamiento con nimesulida, la edad, la ausencia de manifestaciones clínicas, la biopsia sugerente de daño hepático tóxico y el antecedente de la literatura de la posible hepatotoxicidad por este fármaco nos permiten fundamentar el diagnóstico de hepatitis aguda por nimesulida. Esto debería de calificarse como probable. Las ulceraciones gástricas que presentó la paciente, coincidentes con una epigastralgia que apareció al iniciar la ingesta del fármaco, pueden atribuirse igualmente al efecto nocivo de la nimesulida sobre la mucosa gástrica, potencialmente compartido con los demás AINES. Pese a tener una acción más selectiva sobre la COX-2 que haría esperable un menor riesgo de daño tóxico en el aparato digestivo, la susceptibilidad individual de cada paciente y el tiempo prolongado durante el cual tomó el fármaco explican la aparición de las ulceraciones, que por lo demás mejoraron después de suspender el medicamento y asociar al tratamiento un inhibidor de la secreción gástrica de ácido clorhídrico.